Gloria a Dios. Siéntense, mis hermanos, por favor. No sé si usted ya leyó su orden de culto y se dijo cómo se llama el mensaje de hoy. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué será eso que la pastora va a hablar, verdad? ¿Qué es eso? No se me ocurrió mejor nombre que para lo que voy a hablar. ¿Alguna vez usted ha visto algo que nunca ha visto antes? ¿Que no sabe qué es? ¿Cómo decimos? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, verdad? ¿Qué es eso? Déjenme agarrar el micrófono porque para escucharme mejor, parece que traigo la voz también un poquito como desgastada. Entonces, ¿qué es eso? Es la expresión que utilizamos cuando vemos algo que antes no habíamos visto, algo que no conocíamos, algo que es nuevo, algo que nos despierta la curiosidad, que quisiéramos saber, ¿verdad? ¿Qué es eso? Hay un pasaje en la Biblia que si usted fuera el dueño de una casa en donde de pronto empiezan a aparecer manchas en la pared, imagínese, empiezan a aparecer manchas amarillas, manchas verdes, manchas negras, se empiezan a extender alrededor de su casa. ¿Qué haría usted? ¿Qué diría? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y no se quitan pintándolo. Así que hay que ver qué es eso. Ya trató de recubrirlas, ya trató de quitarlas, pero vuelven a salir. Y entonces usted dice, ¿qué es eso? Levítico capítulo 14. Versículo 34. Déjenme le anticipo, hermanos, lo voy a meter un poquito en el contexto. El propósito de este tema, mis hermanos, es detectar problemas a tiempo en nuestras casas. Detectar problemas a tiempo, antes de que crezcan, antes de que se hagan dañinos. Detectar pecados ocultos también. El propósito de este mensaje, hermanos, para que usted vea que esto va a llevar una línea hacia la familia, es mantener familias sanas y corregir a tiempo lo que se puede cambiar todavía, o lo que parece que es muy difícil arreglarlo cuando todavía es tiempo, antes de que el problema sea mayor o completamente irreversible la situación. Amén. Amén. Todo lo que viene en la Biblia, mis hermanos, tiene una connotación espiritual, aunque ya no tenga un cumplimiento conforme a la ley de Moisés, sigue vigente, porque es palabra de Dios, es palabra que salió de la boca de Dios. ¿Qué vamos a leer? Si ya lo tiene, Levítico 14:34. Dice el Señor: cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes de que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla y examinará la plaga, y si viere manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared,
el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al séptimo día volverá el sacerdote y la examinará, y si la plaga se hubiere extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo, y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en su lugar, en lugar de las piedras que fueron quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y examinará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrara en aquella casa durante los días en que mandó cerrar, será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa, lavará sus vestidos, también el que comiere en la casa, lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y la examinare, y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes, y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces, y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera del cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva sobre la ciudad, sobre la faz del campo, viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la ley de toda plaga de lepra y de tiña y de lepra de vestido y de la casa. Y acerca de la hinchazón y de la erupción de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Amén. ¿Alguien había leído esto antes? ¿Se fijan qué interesante leer la Biblia, mis hermanos? Vamos a encontrar muchísimas cosas que a veces nos vamos a quedar, ¿qué es eso, no? ¿Qué significa eso? Muy bien. Desde el capítulo 13 y el capítulo 14 están dedicados a enseñarle al pueblo cómo detectar la plaga maligna, la lepra, cómo identificarla cuando es en la carne de una persona, cuando es en la vestidura o en alguna piel, o cuando es en las paredes de la casa. La lepra, ¿usted se ha imaginado eso, que la lepra también se le pega a una casa? Una casa también se contaminaba, mis hermanos, con una tipo sarna, una lepra que era maligna y en la cual se tenía que detectar a tiempo, porque si no contaminaba a todos los que vivían en esa casa. Ya miramos que el final de una casa que estaba verdaderamente contaminada con lepra maligna, su final era ser derrumbada. Tenían que derribarla completamente y sacar todo ese escombro a un lugar fuera de la ciudad, en donde solamente tiraban ¿cómo se usa aquí los basureros? Radioactivos, ¿no? Entonces hagan de cuenta que esto era así de peligroso. Póngalo en un lugar
que se llame inmundo. Ahí solamente cosas inmundas van a echar. Pero vamos a iniciar. Vamos a analizar este texto, mis hermanos, porque Dios mismo fue el que habló a Moisés y a Aarón estas palabras. Amén. Dios mismo. En primer lugar, en el versículo 34, dice el Señor que cuando el pueblo de Israel haya entrado a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, a la tierra donde fluía leche y miel, esa tierra que Dios les entregó en posesión, dice, si yo pusiere plaga de lepra en alguna casa. Yo quiero que usted vea que Dios mismo se hace responsable. Si yo pusiere plaga de lepra en alguna casa de vuestra posesión. Empezando, Dios mismo es el que dice, yo lo hago. ¿Habrá alguna razón por la que Dios mismo lo haga? Sí la hay, mis hermanos. Sí la hay. Y eso lo vamos a encontrar en Deuteronomio 29. Vaya conmigo a Deuteronomio 29, 18. ¿Lo tienen? Dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se apartare hoy de Jehová nuestro Dios. ¿Cuál es el problema? El problema de apartarse de Dios, ya sea hombre o mujer o familia o tribu, que se aparte de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y sucederá que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Estamos hablando de gente rebelde que se rebela contra Dios, que desafía a Dios, que dice, tendré paz, aunque haga lo que yo quiera, aunque no obedezca a Dios, voy a tener paz. Hermano, cuando pensamos de esa manera, que pensamos que nos va a ir bien, aún haciendo mal, estamos desafiando a Dios. Estamos rebelándonos abiertamente contra Dios. Versículo 20, dice, no querrá Jehová perdonarlo, o perdonarla, o perdonarlos, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre él, sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Y apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero vendrá de tierras lejanas, cuando vieren las plagas en aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová la habrá hecho ¿qué? Enfermar. Yo quiero que usted identifique, mis hermanos, que conforme a la ley, cuando una persona, una familia o una tribu transgredía la ley de Dios abiertamente, simplemente caían en maldición, hermanos, porque ellos mismos se alejaban de la bendición y tomaban el camino de la maldición, y lo que encontraban en el camino de la maldición eran plagas, eran enfermedades, pestes, opresión de las naciones. Y no podemos culpar a Dios, mis hermanos, porque el hombre escoge su camino. El hombre piensa que le va a ir bien aún en desobediencia, pero llega el momento, ¿no?, cuando Dios pone un límite y nos hace que nos topemos, como dice,
con pared, que nos demos cuenta que nosotros no podemos ir más allá de donde Dios nos permita llegar. Y aún esto es para detenernos. ¿Qué más dice? Azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Admá y de Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Mas aún todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta ira? Y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, el que concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y se inclinaron a otros dioses. Y podemos seguirle por la línea, mis hermanos. Pero yo quiero que usted vea que hay una lepra que se mete a las casas. Conforme a la ley, era una enfermedad o una plaga permitida por Dios o enviada por Dios por causa de la desviación de esa familia, de esa persona. ¿Cómo lo podemos entender nosotros, mis hermanos? Es abrirle las puertas al pecado. Cuando le abrimos las puertas al pecado de nuestro corazón o de nuestra propia casa, cuando nosotros permitimos que dentro de nuestra casa, hermanos, se hagan cosas, se practiquen cosas, se escuchen cosas, se hablen cosas que son pecado abiertamente en contra de Dios, estamos exponiendo, mis hermanos, nuestra casa, nuestra familia. ¿Cuál es el propósito de este mensaje, mis hermanos? Tener familias sanas, corregir a tiempo lo que pudiera traer una destrucción mayor. ¿Tú sabes qué se hace en tu casa? ¿Qué se practica en tu casa? Tenemos que estar vigilando, hermanos, siempre nuestras casas, nuestras familias. Miren, Dios le da instrucción al padre de familia y le dice en el versículo 34 de Levítico, capítulo 14, versículo 34. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando te encuentras algo en tu casa? Dice: vendrá aquel hombre de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Hermanos, Dios no quiere que el pecado se oculte. El pecado se tiene que confesar. Dice que si confesamos nuestro pecado y nos apartamos, entonces Dios nos perdona. Pero cuando tenemos la ventaja del secreto de que lo que se hace nadie lo sabe, entonces no lo platicas, no lo divulgas, no lo comentas, lo guardas, lo proteges como un secreto de familia. Pero llega el momento cuando Dios dice: vamos a arreglar esto, vamos a arreglar esto. Entonces Dios mismo es el que permite que suceda algo en que lo que hay dentro de tu casa salga a la luz. ¿Para qué? Para que se busque ayuda. Hermanos, Dios, esto no nada más, esta escritura que nosotros leemos no tiene como propósito algo destructivo, sino preventivo. Que cuando tú detectas que en tu casa está pasando algo raro, lo trates a tiempo. Amén. Cuando tú ves que tus hijos, tu esposo, tu esposa están teniendo actitudes, están haciendo cosas diferentes, que lo detectes a tiempo, que hagas algo, que no te lo, decían por ahí, que no te lo tragues, no te lo aguantes, que no te esperes a que eso florezca y después de su fruto y se arraigue y ya después ni quien lo pueda quitar ni quien lo pueda cambiar. Se trata de evitar, hermanos, el daño, de quitar el problema cuando aún es pequeño. Todas las familias tenemos problemas, todas. En todas las familias hay situaciones. Ahora es, ¿qué vas a hacer con esa situación? ¿La vas a dejar allí? Cuando el hombre se daba cuenta de que en su casa había manchas, le dice: ¿sabes qué? Tienes que ir por el sacerdote.
El sacerdote estaba preparado en ese sentido por Dios para poder identificar las manchas de qué eran. Había un procedimiento que tenían que hacer y el mismo trabajo que iba haciendo iba a decir si aquello todavía tenía solución o si ya era algo inmundo que iba a seguir creciendo y que nada lo iba a detener. Dicen que corrijamos a nuestros niños cuando están chiquitos, ¿verdad? Porque si los dejas crecer torcidos, después no los puedes enderezar. Desde pequeños, Dios nos da instrucciones, hermanos, para que detectes los problemas en tu casa y que les des importancia. Dale importancia a todo lo que sucede en tu casa. Cuando ves a un hijo de mal humor, ¿por qué está de mal humor? Cuando lo ves triste, ¿por qué está triste? Cuando lo ves rebelde, bueno, ¿por qué está rebelde? Cuando pasa mucho tiempo en la computadora o en las noches que no se quiere ir a dormir porque, bueno, ¿por qué? ¿Qué está viendo? ¿Qué está pasando? Tenemos que mirar, hermanos. Si se empieza a poner una arete y después te aparece con las uñas pintadas y después te aparece con algo más que dices tú, eso ya no le corresponde, pon atención. Pon atención, porque ahorita, hermanos, nuestro hogar es el blanco del mundo que quiere meterse dentro de nuestras casas. El jueves nosotros estudiábamos el pasaje cuando los dos ángeles van a Sodoma y Gomorra para librar a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y veíamos cómo los hombres, en particular, desde el más joven hasta el más viejo, se interesaron por los dos ángeles, y dice que los querían conocer, pero no para saludarlos, sino para forzarlos, para abusar de ellos sexualmente. Y hubo una lucha allí y ellos buscaban la manera de meterse a la casa para sacar a los ángeles. Y les decía, ese mismo espíritu que se está moviendo hoy, como se movió en ese tiempo, se quiere meter adentro de tu casa y abiertamente han dicho, venimos por tus hijos. ¿Has escuchado eso? ¿Cuántos han escuchado esa declaración? Que hasta en una canción lo hicieron. Levanten la mano nomás para saber qué tan informados están. ¿Nadie más ha escuchado esa frase? Hermanos, el colectivo ese de colores ha dicho, venimos por tus hijos. De tu casa los vamos a sacar. Estamos en tu sala. ¿En dónde están? En la televisión, en las pantallas, en los celulares, dando el mensaje, metiéndoles en una ideología. Hermanos, el mundo se quiere meter adentro de tu casa sin permiso ya, y ya está adentro. Tienes que reconocerlo, lo que está haciendo, y hay que trabajar y hay que sacarlo, hermanos. Nosotros respetamos como tenemos que respetar porque no nos manda, pero no podemos decir que algo no es pecado si es pecado. ¿Sí? Vamos a respetar, pero también que se respete de allá para acá. No pueden forzar a meterse a tu casa. Alguien que se mete a la fuerza a tu casa, ¿quién es? Es un ladrón. ¿Y a qué vino un ladrón? A robar, a matar y a destruir. Y el ladrón se ha metido a las casas, mis hermanos. Identifícalo. ¿Qué efectos está teniendo ya? Miren, hermanos, tenemos que cuidar nuestras casas de todo esto y mucho más. Ideología de género, la mundanalidad o la amistad con el mundo, hermanos. Si tú eres amigo del mundo y después encuentras que tu casa es un lío, no te quejes después porque tú mismo le abriste la puerta como adulto. Pero en el caso de los niños, que a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que ellos están mirando, lo que están haciendo, después aparecen con situaciones difíciles, hermanos, que después pueden ser irreversibles.
Tenemos que cuidar nuestras casas de la idolatría, del culto al yo, de la codicia, de la avaricia. Todo esto es idolatría, de lo cual el Señor dice, cuando hay idolatría en el pueblo de Dios, entonces vendrá una plaga a tu casa que descubra que hay un problema en tu vida, que hay un problema en tu cuerpo, que hay un problema en tu familia, que hay un problema. El Señor lo dijo, hombre o mujer, o familia o tribu, porque se pueden apartar. Usted se acordará que la tribu de Benjamín se apartó feo de Dios, también en el tiempo de los jueces, y estaban viviendo como Sodoma y Gomorra. Hermanos, alguien tiene que poner freno. No le aplauda a su hermano cuando usted lo está viendo que está haciendo algo mal. A mí me da tristeza, ¿no?, cuando alguien de ustedes hace algo que no está bien y otro sabe y le aplaude. En vez de decirle, no, no está bien lo que hiciste. Igual un celular, una pausa para que lo piensen. El hombre que detectaba una mancha en su casa, como vemos, dice, habla del sacerdote. Alguien más tiene que saber de nuestro problema, alguien que nos ayude. ¿Sí? Porque el pecado, hermanos, se tiene que confrontar. El pecado no se puede esconder. Hay que cuestionar el pecado de nuestros hijos, hermanos. Confróntelos. Y dígale, esto está mal. Pero a veces no lo hacemos, hermano, porque no tenemos el testimonio para hacerlo. Pero independientemente de cosas que si tenemos o no el testimonio, seguimos siendo lo que somos padres, pero hermano, no exija más del ejemplo que da también. Amén. No exija más del ejemplo que usted no da. El pecado, hermano, se tiene que exponer, porque si no, Dios lo va a sacar a la luz de alguna manera. Dice la Escritura que no hay pecado oculto que no haya de ser manifestado. Y mejor es que se manifieste aquí en la tierra y no que nos cobren allá, mis hermanos, del otro lado de la muerte. Aquí, hermanos, Dios está arreglando con nosotros nuestros problemas. ¿Qué manchas hay en tu casa que hay que raspar, que hay que quitar? Vamos a pintarlas para que cuando venga la pastora no las vean. No, deje la mancha y dígale a la pastora, pastora, tenemos este problema en casa, tenemos esta situación. Eso es lo que se necesita hacer, hermanos. ¿Se acuerdan cuando les decía hace unas semanas que lleve al pastor a su casa para predicar el evangelio, ¿no? Pero aquí es para exponerle también cuando hay un problema en casa. Hay un problema. Hermanos, ¿a quién le gusta que sus problemas se sepan? Miren, hermano, yo tengo 25 años como pastor. ¿Cuántas veces cree que he escuchado la frase que la pastora no lo sepa? ¿Cuántas veces cree que he escuchado esa frase que la pastora no lo sepa? Hermano, ya es una alarma eso. Eso ya es una alarma. Ya esa mancha es de colores. Necesitamos tener mucho cuidado, mis hermanos, con lo que estamos haciendo en casa. Miren, cuando se empieza a buscar a Dios, la luz viene a la casa. La luz del temor de Dios, la luz del amor a Dios, la luz del conocimiento viene. Y Dios mismo se encarga, hermanos, de que esa luz exponga lo que estaba antes en la oscuridad. ¿Sí? Para las personas que están haciendo el devocional en su casa, que están orando, que están buscando, que están tomándose en serio, mis hermanos, esto, no se le haga raro que cuando empiecen a buscar al Señor, también empiece a mirarse las tinieblas.
Y qué bueno, hermanos. Lo que pasa es que ahí estaban, pero no se había visto. Porque se había permitido una oscuridad general. Pero en el momento en que usted prende una lucecita, aunque sea un foquito, esos que se insertan así en la pared, ese foquito ya permite que se empiecen a ver cosas que antes no se veían. Amén. Entre más presencia de Dios hay, hermanos, más se revela el pecado. Cuando no hay presencia de Dios, todo el mundo piensa que todo está bien. Porque no lo ven, porque está en oscuridad, porque hay una sombra que han cubierto esa casa, esa familia, esa mente, esa persona. Alguien que se aprueba a sí mismo, todo lo que estoy haciendo está bien, estoy bien, me siento bien, no pasa nada. Es como el que dice aquí que tendrá paz aún haciendo mal y que se quitará la sed aún embriagándose y pensar que no va a tener consecuencias. Hermanos, quisiera predicar puro amor y paz, yo, hermanos, para que me quieran. Pero bueno, no vine aquí a que me quieran, hermanos, vine aquí a predicar. ¿A cuántos de los profetas en Jerusalén amaron? Dice que a todos, ¿qué les pasaba? Cuello, ¿verdad? Lo apedreaban. Pero yo sé que ustedes no me van a apedrear, hermanos. No estamos en el mismo tiempo. ¿Qué más dice aquí? Se requiere el consentimiento para examinar. Se requiere el consentimiento para examinar. Ni un médico no puede examinar nada sin consentimiento. Tiene que haber un consentimiento para examinar. Tú tienes que abrir las puertas de tu casa y decirle al sacerdote en este sentido, entre por favor y examine esta situación. Y véala. Y deme su opinión. Por ahí les van a dar una invitación o ya se las dieron a lo mejor a algunos, que es para un taller de ujieres, ¿verdad? Y para directores de culto. Pues me tocó hacer la invitación y ya la iba a dejar así, pero la envié a mi hermano Melo y a mi hermana Adriana y les dije, pues aquí está esto, ¿qué les parece, no? Y uno piensa que le van a decir, todo está bien, pastor. Y luego ya para atrás, los dos, la misma observación. Y yo, bueno, dije, a mí sí me gusta, pero si los dos me están haciendo la misma observación, quiere decir que tienen razón. ¿Amén? Entonces hacemos un cambio y ya, se solucionó. Pero tengo que estar dispuesta a que me examinen lo que hice. ¿Sí? Tenemos que estar dispuestos a que examinen. Si se fijó a lo largo del culto, hemos estado leyendo escrituras que dicen al Señor, examíname, Señor, examíname. Y escrituras donde dice que Él es el que examina el corazón y conoce los pensamientos. Pero qué bonito es cuando nosotros mismos le decimos al Señor, examíname, o examina mi casa, Señor, examina mis hijos, examínanos. Y mira si hay en mí, en mi casa, en mi familia, pecado oculto, Señor, y trata con nosotros para que nos arrepintamos. Hermanos, ¿cuántos oramos de esa manera? ¿Cuántos oran de esa manera? Tenemos que orar de esa manera. Examíname y cámbiame y no le tenga miedo, porque sentimos miedo a veces orar de esa manera. ¿O no? Pues siente temor orar de esa manera, porque decimos, y si Dios se toma muy en serio esto pero en verdad que cuando nosotros autorizamos, no porque Dios necesite nuestro permiso, pero sí le gusta que lo inviten, sí le gusta que nosotros mismos estemos dispuestos a que Él haga en nosotros como Él quiera. Entonces Él lo hace y Dios no nos maltrata, mis hermanos. Dios va a hacer las cosas con sabiduría. Amén. Pero
no escondamos el pecado de nadie. Dice el Escritura, el que encubre su pecado no prosperará. Y la semana pasada veíamos qué encontramos cuando encuentras a Dios. ¿Qué encuentras cuando encuentras a Dios? Una de las cosas era prosperidad, que todo nos vaya bien. Pero ¿qué hace que no nos vayan bien las cosas? Dice, el que encubre su pecado no prosperará. Dios no lo va a bendecir. Dios no lo va a bendecir. Es necesario sacarlo, es necesario exponerlo. Entonces el sacerdote viene, analiza la casa, revisa, quitan nada más donde están las manchas, pero dice que también sacan las piedras donde hay manchas y se ponen piedras nuevas, se raspa el barro que recubría, como nosotros emplastamos con cemento. En ese tiempo las casas las emplastaban con barro nada más, y dice se raspa todo, se pone todo nuevo. ¿Qué significa eso, hermanos? Que Dios no quiere destruir al pecador, hermanos. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Hay que tratar específicamente las áreas en donde está mal, y hay que reconocer lo que está bien, pero hay que tratar lo que está mal, hermanos. Amén. Porque miren, a veces yo he visto cristianos que se ponen en balanza y dicen, ay, me voy a permitir esto, que al cabo yo tengo esta justicia. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Que al cabo yo siempre soy fiel en esto y esto, voy a hacer esto y esto. Y viene el Espíritu Santo y dice, pues vamos a tratar precisamente con esa área que te permitiste. El Señor no ignora lo que está bien en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia. El Señor sabe lo que está bien, pero a Él le interesa lo que está mal. Dice la Biblia, poco no, que hay más gozo en el cielo. ¿Por quién? Por un pecador arrepentido que por 100 justos que no necesitan arrepentimiento. Así que a Dios le interesa, ¿no?, nuestras áreas de pecado. ¿Sí? Tú dices, pero soy buena persona, no le hago mal a nadie. Pero Dios se interesa en quitar esa piedra contaminada que hay en tu vida y raspar las áreas que están contaminadas y volverte a recubrir y volver a poner una piedra en ese lugar, dándonos la oportunidad de restauración. Pero dice, si la mancha sigue creciendo, habiendo Dios dado la oportunidad de un arrepentimiento, entonces aquella casa será totalmente derribada, quitada. ¿Qué dice la Biblia, mis hermanos? Ahí está. Primera de Pedro 2:5. Porque vamos a la Biblia, mis hermanos, también no crean que nada más es puro lenguaje figurado con ese pasaje. Primera de Pedro 2:5. Desde el 4 nos dice que nos acerquemos a Él, a Cristo, que Él es piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nos dice que somos piedras vivas y que debemos edificarnos como casa espiritual. Pero si tu casa espiritual le salen manchas, ¿qué vamos a hacer? ¿Ignorarlas? ¿Taparlas? Hermanos, hay que quitarlas a tiempo antes de que afecte a muchos más.
porque la lepra es algo dañino, contagioso. No era mortal de que te murieras rápido, sino que era vivir con lepra años, con una enfermedad en el cuerpo, imagínense. Cuando el sacerdote entraba a esa casa y veía las manchas, antes de empezar a revisar, dice, hacían que sacaran todos los muebles, todos los trastes, toda la ropa, todo. ¿Para qué? Para que si aquello estaba contaminado, ¿verdad?, no contaminara lo demás. Una manzana podrida, que hace entre las sanas, las echa a perder, ¿verdad? Y así todo. Una fruta que está echada a perder en medio de las buenas, las va a contaminar. Entonces tiene que haber una separación. Hermanos, Dios necesita tratar con nosotros. Nos necesita separar para tratar con nosotros esas áreas. Hay que quitar las piedras, las áreas de nuestra vida que tengan contaminación. Fíjense bien que no demuele todo de golpe, sino solamente lo que está afectado. En Tito, capítulo 3, versículo 10. Bueno, lo vamos a leer desde el 9. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, que son vanas y sin provecho. Y el versículo 10 dice, y al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice? ¿Qué dice? Deséchalo. Tiene plaga en su corazón. Su corazón está contaminado con un espíritu de contención, de necedad, de orgullo, de soberbia, y va a contaminar a muchos. ¿Sabes qué? Deséchalo. En la iglesia actual, hermanos, somos muy tolerantes en una manera general, no nada más digo en esta iglesia, digo, nos hemos hecho muy permisivos, muy tolerantes, pero la iglesia primitiva no corregía. Hacían a un lado al hermano que persistía en pecar. Miren qué dice Jesús. Esto lo escribió Pablo a Tito. Ahora, ¿qué dice Jesús mismo? Capítulo 18 de Mateo. Esto es para que nosotros entendamos, hermanos, no porque queremos desechar gente, sino porque queremos extirpar, arrancar las áreas donde hay lepra, pecado espiritual, orgullo, soberbia, contención, disensión, todo este tipo de actitudes que tienen que ser quitadas, Jesús dijo, 18:15, Mateo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 2 o 3, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por qué, por gentil y publicano. No es del cuerpo, no es de Dios. A mí me encantó en todo esto mirar la paciencia de Dios para ir probando poco a poco. Primero hazlo en privado. No hace caso, ok, con 2 testigos. No hace caso, ok, entonces con la iglesia. No hace caso. Son 3 oportunidades, hermanos. 3 oportunidades que se le está dando a la persona de cambiar, de arrepentirse, de humillarse. Pero si la persona no quiere, entonces es lepra crónica. Necesita arrepentirse y nacer de nuevo, porque no ha nacido de nuevo. Es un gentil, es un publicano que está entre nosotros, pero no es de nosotros.
Es un hijo del diablo, ¿por qué? Porque las obras del diablo las practica y solo tiene una religión. Hebreos 12:15. Mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, una mancha de lepra en tu corazón, amén, les estorbe y por ella muchos sean que contaminados. Y nos pone ejemplo a Esaú. Dice que era un fornicario profano que por una sola comida vendió su primogenitura. Pero nos dice, hermanos, que cuidemos el corazón, que nos cuidemos de no darle lugar a la amargura. La amargura, hermanos, en el corazón es una mancha de lepra que no se va a detener. La amargura crece, se expande y echa raíces y daña y contamina todo lo que está a su alrededor. Una persona que tiene amargura, usted la detecta pronto. Sus palabras, sus conductas, contaminan, dañan, hieren, ofenden, lastiman todo lo que está a su alrededor. Critican, murmuran, mienten, siembran rencilla entre hermanos. Todo eso, hermano, está en el corazón. Y espiritualmente, eso es una lepra que Dios quiere quitar. Dios quiere tratar el problema. ¿En dónde? ¿Por qué? ¿Te amargaste? ¿Te resentiste? ¿Te frustraste? ¿Dónde está? Busca la raíz del problema en tu vida. Confiésalo y apártate. Y pide al Espíritu Santo que te renueve, que te cambie, que te haga una persona amable, benigna, misericordiosa, compasiva, que no sientas celo ni envidia de los demás. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Claro que Es en no. las otras iglesias. No pasa en nuestras casas, ¿verdad? Es en las de los mundanos. Gálatas 5:4. Cuidamos el corazón porque una raíz de amargura puede dañar a muchos. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De la gracia se cae. De la gracia, mis hermanos, se cae. Se puede perder la salvación que habíamos recibido por gracia, por benignidad, por misericordia de Dios, si empezamos a justificarnos a nosotros mismos a nuestro antojo. Si tú justificas tus acciones, tus palabras, tus pensamientos, hermano, y no las justificas con la palabra de Dios, estás perdido. Tenemos que tener mucho cuidado. Deuteronomio ya lo leíamos, mis hermanos, ya se lo leí. ¿Por qué causa Dios permitía que llegara una plaga a una casa, a una familia, o podía ser hasta una tribu? Y dice que era porque se alejaban de Dios. Hermanos, tú puedes tener tu casa cerca de la roca, pero no tener edificada tu casa sobre la roca. Y a veces nos da mucha seguridad estar cerca de la roca, pero la seguridad es estar sobre la roca. No solo cerca de la roca, sino sobre la roca. Es un mensaje, hermanos, que me parece muy difícil
de compartirlo. Y a veces me pregunto por qué no predico más de otras cosas. Pero mientras no me digan predica de otra cosa, voy a tener que predicar esto. Estamos hablando, mis hermanos, de ministrar nuestras casas, de llevar la presencia de Dios a nuestras familias. Y la presencia del Señor, hermanos, va a descubrir cosas que tienen que ser tratadas con sabiduría, con gracia, con amor, con misericordia, pero con verdad y con justicia. Amén, hermanos. Porque Dios es el que está diciéndonos exactamente, si tu casa tú la ves con estos síntomas, atiéndela, cuídala. Tú eres el principal responsable de que tu casa esté bien. Si no, ¿quién más? Si tus hijos fallan, ¿a quién le vas a echar la culpa? Si tu matrimonio falla, ¿a quién le vas a echar la culpa? Si tú fallas, ¿a quién le vas a echar la culpa? Ya veíamos que Saúl halló a muchos a quien echarle la culpa, ¿verdad? Porque Samuel llegó tarde, porque el pueblo estaba desertando. Probablemente encontremos a quien echarle la culpa, mis hermanos, pero eso no nos libera de nada, no nos ayuda en nada. Es un tiempo, ¿no?, que analiza tu vida, tu corazón, analiza tu casa. Les voy a resumir el propósito, la conclusión, la aplicación. El propósito, mis hermanos, de este mensaje, de este tema, es detectar los problemas y los pecados ocultos a tiempo, mantener la familia sana y corregir a tiempo lo que, si no detenemos, después puede ser irreversible. Hay que arreglarlo cuando todavía hay oportunidad, cuando todavía hay tiempo. Analicemos nuestras casas a ver si no ha entrado la plaga, hermanos, de la ideología de género, la mundanalidad, la amistad con el mundo, la idolatría, el culto al yo, la codicia, la avaricia, la amargura, los celos, la envidia, los pleitos, adulterios, pornografía. ¿Cuántas y cuántas cosas no hay? Examina tu casa. El ego. ¿Ya oyeron? El ego. El ego. Ese es el culto al yo. ¿Sí? Y permite que Jesucristo, que es el sumo sacerdote por excelencia, y el Espíritu Santo, hermanos, hagan su trabajo en su corazón, en mi corazón, en tu casa, tu familia, hermanos, tus hijos. Está en nuestras manos el hacer esto. ¿Qué pasaría si un papá miró las manchas en su casa y no hizo nada? Esa familia iba a terminar leprosa. Porque miraron a tiempo, pero no se apercibieron. Cuando tu hijo empieza con una cerveza, túmbasela. Y un diente también si puedes. Ay, qué exagerada, pastora. Es cierto. Es mejor que le tumbes un diente y no que se le caiga toda la dentadura después, no, se la tumben en la calle. Estoy jugando con eso, ¿no? Pero es cierto. Tiene que ser firme. Vea las conductas. Detéctelas a tiempo. Póngase firme. Declare la palabra de Dios. Ore, ayune, haga todo lo espiritualmente posible que usted sabe y déjele el resultado al Señor. Probablemente la mancha no vuelva a salir. Probablemente la mancha no vuelva a salir. Y se arrepientan y no lo sigan haciendo. Y si lo siguen haciendo, porque ya estaba muy arraigado, usted hizo su trabajo, déjele el resultado al Señor. Pídale al Señor todavía misericordia y diga: Señor, yo ya quité la piedra, yo ya raspé las paredes, hice lo que tenía que hacer, pero recubrí, metí la palabra de Dios y busqué la presencia de Dios y hice todo lo que podía.
Y si aún así la maldad vuelve a brotar en el corazón de alguien en la casa, hermanos, déjele el resultado al Señor. Pero usted haga su trabajo, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Amén. ¿Cuántos tienen que ir a quitar piedras de sus casas? Y luego vamos a ir a encontrar casas con hoyos, ¿no? No. Usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Arrancar, a quitar. Hermano, literalmente yo le voy a dejar una tarea. Quite de su casa todo símbolo del mundo. En las casas, mis hermanos, ponemos adornos, decoraciones, a veces amuletos que no pensamos, no sabemos qué son, pero lo son. Yo he visto que muchos cristianos, hermanos, usan, ¿sabe qué? Un atrapasueños. ¿Usted sabe qué son los atrapasueños? Son fetiches de los indios que tienen que ver con relación con sueños y dioses y cosas por el estilo. Investiguen qué es un atrapasueños, cuál es su origen. Hermanos, nosotros hemos ido a casas donde cuadros, decoraciones. El Espíritu ha dicho, eso no es de Dios. Y yo no he dicho nada, porque me ha dado pena. Pero después viene otro que sí se dejó usar por Dios y le dice a la persona, ese cuadro no está bien. Y la persona de la casa lo quita, lo echa a la basura porque le creyó. Eso me pasó a mí como pastor. Y la persona, la dueña de la casa, quita el cuadro, lo echa a la basura. Y el otro día los cuadros que echó a la basura están dentro de su casa otra vez. Nadie los metió. Nos enfrentamos a un mundo espiritual, hermanos, en donde, por algo dice la Escritura, no lleves anatema a tu casa. No metas a tu casa cosas que le son portales, son puertas abiertas a los demonios. Limpie su casa. Yo lo he hecho muchas veces. Yo misma voy y limpio y reviso cajones y todo. Todo lo que digo, esto no me gusta, esto no está bien, esto no, a la basura, aunque nos haya costado. Conforme hemos crecido en el Señor, hemos ido haciendo cambios. Revise su casa. Yo sé que aquí no les gusta mucho, porque no, con eso no se meta. Esa es mi tradición, esa es mi costumbre, eso es mi... Quite todo lo que pudiera ser algo que es un símbolo. Yo se lo digo, usted sabe si lo hace. Mi tarea es decirle. Ya le dije, mi tarea no es que me quieras, mi tarea es decirlo. Cruces invertidas que a veces tienen los hijos. A veces no sabemos ni qué metemos a la casa. Estrellas de 5 picos en un círculo es una estrella satánica. Algo que ama al mundo y tú lo tienes adentro. ¿Por qué lo amas si el mundo ama lo suyo? Mejor tapiza tu casa de cosas que Dios ame. Amén. Analice, hermano. Analice, vea. Porque Dios nos dice, ve qué hay dentro de tu casa. Fíjese que esta ley no era para afuera de la casa. Esta ley era para dentro de la casa. No era para afuera. Dios se interesa en lo que hay dentro de nosotros. Amén. ¿A qué le estamos dando lugar en nuestras casas? Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú nos enseñas a cuidar de nuestra vida, a cuidar de nuestro corazón, a cuidar de nuestras familias, del corazón de nuestros hijos, de nuestros esposos, esposas, la familia. Señor, tú nos sigues ministrando como familias y nos haces ver, Dios, que tenemos que tratar a tiempo las cosas que todavía se pueden arreglar, se pueden quitar, se deben de poner cosas nuevas, se tiene que quitar lo viejo, lo dañado, lo enfermo y se tiene que poner lo nuevo. Quitar esa piedra contaminada, ese barro, Señor, contaminado y poner una piedra nueva y barro nuevo. Señor, que todo
esto lo podamos entender, discernir desde lo espiritual, entendiendo, mi Dios, que hay cosas en nosotros que tienen que ser arrancadas, que tienen que ser quitadas, Señor. Poner lo nuevo de Dios en nosotros, que nos da la oportunidad de permanecer, de seguir adelante. Y tú nos enseñas en tu palabra que una vez que las cosas se han atendido con precaución, con cuidado, con paciencia, Señor, si el problema persiste, entonces es cuando hay que derribar esa casa. Entonces es cuando hay que desechar tal vez aquella persona que no se quiere arrepentir. Aunque nos parezca duro, Señor, danos sabiduría, mi Dios, para hacer todo esto, mi Dios, de una manera que andemos en amor, pero también en el temor de Dios. Porque no solo es el amor, iglesia, es el temor de Dios. Necesitamos el temor de Dios para apartarnos del mal. Si solo sentimos que Dios nos ama, no nos apartaremos de cosas que estamos haciendo mal, porque pensamos que el amor cubre multitud de pecados, y es cierto. Pero también dice la Escritura que con el temor de Dios los hombres se apartarán del mal. Señor, gracias por tu palabra. Permítenos ser entendidos y obedientes a lo que tú nos estás hablando, enseñando, instruyendo, aconsejando, sabiendo que nos estás hablando a tiempo, Señor, para evitar que cosas que estén mal en nuestras casas se extiendan, que cundan, que se arraiguen, Señor, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros corazones. Señor, que nuestras familias no se pierdan por causa de no haber atendido los problemas a tiempo. Ayúdanos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, y enséñanos, danos sabiduría para hacer todo esto bajo la guianza, bajo el consejo de tu Espíritu Santo, Padre. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora ya sabe qué es eso.